El concepto de economía cada vez es más extraño, más raro, menos utilizado. Ahora todo el mundo habla de mercado. Los mercados están nerviosos, el mercado está ansioso, el mercado es dinámico, las señales del mercado, qué pasa con el mercado. Y nadie volvió a hablar de economía. El mercado ha concitado una serie de discusiones fundamentales en los últimos 30, 40 años a partir de que se instala el modelo neoliberal en el capitalismo de finales del siglo XX. El capitalismo en su etapa superior, en la etapa en que dominan las multinacionales, las transnacionales, las grandes corporaciones, cuando la concentración y la centralización del capital en pocas manos es escandalosa. Entonces, digamos que no se vuelve a hablar de economía. ¿Qué es economía? Pues es el estudio de las relaciones de producción, distribución, circulación y consumo que contraen los hombres y que determinan históricamente una forma de producción, un modo de producción y también las superestructuras ideológicas, políticas, institucionales, jurídicas, legales, religiosas, educativas, etcétera, y que determinarían en su conjunto lo que se denomina una formación económico-social, utilizando los términos acuñados por el materialismo histórico, que me parece que es la única forma medianamente cercana a la realidad, a diferencia de la sociología burguesa, que es tan poco idónea, tan anodina, tan superficial. Entonces, ¿qué es un mercado? Aquí tengo un texto interesante que se llama Economía o Teoría General de las Economías de Mercado, de un profesor chileno residente en México hace muchos años, doctor en Economía. Libro bastante voluminoso, como pueden ustedes apreciar, pero que en últimas no explica tampoco qué es eso. Yo pienso que la economía, en principio, entonces, se ocupa de la producción en sentido amplio, lato sensu. ¿Qué quiere decir eso? La producción como reproducción de las condiciones, tanto naturales como biológicas, como fisiológicas, físicas y también materiales, desde el punto de vista de la producción de los bienes y servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas. Pienso que el proceso de reproducción entonces, como producción ampliada, o como producción en sentido amplio, lato sensu, tiene 4 momentos, elementos fundamentales que incluso la teoría neoclásica acepta, que son la producción en sentido estricto, es decir, stricto sensu, que consiste en el capitalismo, a diferencia de unos modos de producción anteriores distintos, como es la sociedad primitiva, por ejemplo, o como es la sociedad esclavista o antigua, o la sociedad feudal, la Edad Media. Digo, en el capitalismo, caracterizada esa producción en sentido estricto, porque hay personas que tienen dinero que convierten en capital, sin averiguar en este momento por qué, ni dónde provienen, ni cómo lo lograron, cómo lo obtuvieron, y que van a los mercados de fuerza de trabajo, de materias primas y de medios de trabajo, en conjunto mercados de fuerzas productivas, adquieren las fuerzas productivas necesarias para llevar a cabo un proceso productivo particular, especial, concreto, realizan el proceso de producción sumamente organizado, eficiente, bajo la dirección del dueño de esos medios de producción y de esa fuerza de trabajo, que es el capitalista. Pero se produce una mercancía distinta en términos cualitativos a las mercancías que se adquirieron inicialmente, y al regresar al mercado, pero a un mercado también distinto a los iniciales, donde se adquirieron las fuerzas productivas, o también llamadas factores de producción, se venden esos productos producidos en ese proceso de producción a un valor de mercado,
es decir, a un precio determinado por la oferta y la demanda, pero que se basa en el valor de producción, el valor de cambio, que está constituido por los costos de producción más la utilidad o ganancia del capitalista, y se obtiene finalmente, al finalizar ese proceso de circulación, la realización del valor, toda vez que se recupera el valor de inversión original y se logra una ganancia, un beneficio o una utilidad. Y se vuelve a comenzar el mismo proceso en sentido estricto, ad infinitum, hasta que sea posible o necesario. La distribución es un elemento que ameritaría el estudio por separado de este pequeño video, que no solamente se refiere a la redistribución de la riqueza o la distribución de los productos o la distribución del valor social nuevo creado, sino también a la distribución natural de los recursos naturales, de la población, de los territorios y de la posesión o propiedad sobre estos de parte de las personas o clases sociales. Luego tenemos la circulación, que es precisamente donde se intercambian los productos y donde aparece el concepto de mercancía, que es propio de mercado. Entonces, ¿qué es mercancía? Yo entiendo que la mercancía es un producto del trabajo humano que ha sido producido para el consumo del no productor, para el consumo de personas que producen otras mercancías distintas y que se intercambian esos productos con base en el valor de cambio que cada una de ellas tiene y con base en que cada una tenga un valor de uso distinto a las mercancías por las cuales se va a intercambiar. Es decir, la calidad o la cualidad de la cosa que determinaría la utilidad o el uso de esa cosa, y que obviamente debe tener un valor de cambio, es decir, la determinación en términos cuantitativos del valor de producción y de intercambio que está constituido, repito otra vez, por los costos de producción y la ganancia del productor. En términos capitalistas, pues obviamente eso se debería llamar la plusvalía o ganancia resultado de la ganancia media. Los mercados no son otra cosa que un momento, un sitio, una forma, un mecanismo mediante el cual se intercambian los productos, los bienes que se convierten en mercancías y, por tanto, los valores. Es un sitio, un momento, un lugar, una forma, un mecanismo mediante el cual los valores de las mercancías se realizan. El salto mortale que decía Marx, que debe sortear, debe verificar una mercancía para realizarse. Ese es el mercado. Entonces tenemos mercado de bienes y servicios, tenemos mercado de fuerza de trabajo, tenemos mercado de activos fijos de capital, tenemos mercado financiero donde se transan, compran, venden, permutan, intercambian, etcétera, activos financieros, títulos, valores de contenido crediticio, bonos, de contenido corporativo participativo, las acciones, o de tradición o representativos de mercancías, como son los correspondientes al mercado de comercio internacional. Es decir, que el mercado en realidad no es el conjunto, que es de lo que se trata la economía, sino que es una parte, es un elemento, incluso es subalterno, subsumido, es determinado por la producción, la distribución y finalmente por el consumo, que es el cuarto elemento, que es aquel en el cual los consumidores, las economías domésticas, pero también los empresarios, los capitalistas, acuden a adquirir aquellos satisfactores de sus necesidades. Las economías domésticas, pues satisfactores de sus necesidades ordinarias de consumo no productivo, y los empresarios de aquellos bienes de capital que permiten en su consumo productivo generar un valor agregado, un valor nuevo. Vale la pena en este momento determinar que un valor agregado, el valor agregado de la creación de valor, se refiere a eso precisamente, a la creación de un valor nuevo que no existía anteriormente en el proceso de producción, más no en el proceso de circulación
donde no se crea valor. En el proceso de circulación se realizan los valores creados en el proceso productivo. Y recordemos que en términos económicos y contables, el valor se determina con base en la diferencia entre el valor de los costos de producción y el valor de venta o el valor de mercado de esos bienes producidos, nuevos, creados después de un proceso productivo. Eso es lo que se llama valor nuevo, valor creado o valor nuevo creado o valor agregado, que normalmente no se utiliza por parte de la gran mayoría de la gente en ese contexto, sino en una connotación eminentemente vulgar desde el punto de vista económico, sin contenido, sin esencia, que se referiría a algo que se le suma a un producto. Por ejemplo, si yo voy a vender un mango, que es el producto que tiene un valor que está determinado por el costo de producción y la ganancia que espera realizar el capitalista, el valor agregado según los administradores, por ejemplo, sería si yo soy amable, si le pongo una cintica o un empaque, o si atiendo bien al cliente. No, eso no es valor agregado en economía, ni en contabilidad tampoco. La relación entre la producción y el consumo, pues está determinando lo que se conoce como la ley de la oferta y la demanda, en la medida en que usted oferta como productor y el otro demanda como consumidor, y ahí se establecerían los precios de mercado, pero alrededor, siempre orbitando alrededor de un eje fundamental, que son los costos de producción más la ganancia que resulta de la plusvalía, es decir, del valor nuevo creado, del valor agregado producido en el proceso de producción. Estos elementos creo que son fundamentales para poder entender por qué el mercado es un concepto subalterno, subsumido en el concepto de economía, que es mucho más amplio, que es lo que realmente se entiende como ciencia. La ciencia económica, la ciencia de la economía política, las ciencias económicas, y que tienen un elemento que es el mercado, que son los mercados, pero no al contrario. Ok, muchas gracias.